Hola, continuamos con nuestros vídeos sobre problemas de selectividad de física. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y en concreto con vídeos del tema de magnetostática y de electrodinámica. Vamos a resolver dos problemas de inducción electromagnética y dos problemas en los que se aceleran partículas cargadas que penetran en campos eléctricos y magnéticos. Este vídeo se corresponde con la clase del día 8 de febrero del año 2021. Bien, el primer problema nos dice, tenemos una espira circular de 45 milímetros de radio que está situada perpendicularmente a un campo magnético uniforme. Durante un intervalo de tiempo de 120 por 10 elevado a 3 segundos, el valor del campo aumenta linealmente de 250 militeslas a 310 militeslas. Calcule el flujo del campo magnético que atraviesa la espira durante dicho intervalo y la fuerza electromotriz inducida en la espira. Pues bien, en este caso tenemos un problema en el que en la región que existe un campo magnético tenemos una espira circular cuyo radio es de 45 milímetros, lo que es lo mismo, 45 por 10 elevado a menos 3 metros. Y el caso es que hay un campo magnético variable, pues en un periodo de tiempo el campo magnético aumenta linealmente. Linealmente, eso quiere decir que la expresión del campo magnético, es decir, el campo magnético va a ser del tipo mt más n, es decir, donde m sería la pendiente y n la ordenada en el origen. ¿De acuerdo? Para poder calcular tanto el flujo como la fuerza electromotriz necesitamos primero calcular la expresión del campo magnético. Para ello aprovechamos que m va a ser igual a b en 120 por 10 elevado a menos 3 menos b en 0 partido 120 por 10 elevado a menos 3 menos 0. En la primera tenemos que colocar los 310 militeslas, que los voy a pasar a teslas. Restamos 310 por 10 elevado a menos 3 menos 250 por 10 elevado a menos 3 y lo dividimos por 120 exponente menos 3. Y el resultado es 0,5. Ese sería el valor de la pendiente. La ordenada en el origen es muy sencilla, pues cuando t vale 0, b de 0 es igual a 250 por 10 elevado a menos 3 teslas, por lo tanto n es 250 por 10 elevado a menos 3 teslas. Por lo que finalmente nuestro campo magnético es 0,5 t más 250 por 10 elevado a menos 3. Es importante las unidades de medida, porque si no luego puede surgir que nos salga una expresión que no esté en las unidades adecuadas. Y a la hora de hacer los cálculos ya cometemos un error. ¿De acuerdo? Bien, ya teniendo ya el campo magnético, que vemos que es variable, pues ya podemos calcular el flujo. Cálculo del flujo.
En este caso, como ya sabemos, es una integral de superficie. Tenemos un vector de superficie que también forma un ángulo de 0 grados con el vector campo. Campo magnético es variable, pero depende del tiempo, no depende de la superficie. La superficie es constante, luego la integral es directa. B sale fuera de la integral, nos queda diferencial de S, integral de superficie diferencial de S es B por S, ¿de acuerdo? Coseno de 0 es 1, luego ya no lo pongo. Y el flujo magnético, que depende del tiempo, va a ser, aquí he cometido un error, he puesto aquí el campo magnético vectorial y no he puesto el sentido. El carácter vectorial no se lo he dado. Podría dárselo, podría indicar aquí un sistema de referencia, por ejemplo, saliente del papel sentido K, por ejemplo, positivo, y ya está. Pero bueno, lo estoy poniendo en módulo, no hay problema. Flujo magnético, después de todo, tanto la fuerza electromotriz como el flujo son magnitudes escalares, pues no tengo problema en trabajar con escalares, tanto para el vector de superficie como para el vector campo. El flujo magnético, como digo, es B por S, pues será 0,5 T más 250 por 10 elevado a menos 3, y todo eso multiplicado por el vector superficie, que en este caso será pi por r al cuadrado, porque es una espira circular. Entonces, el flujo magnético va a ser (1,012 por 10 elevado a menos 3 pi t más 5,06 por 10 elevado a menos 4 pi Weber. Sería la expresión del flujo magnético para cualquier instante de tiempo entre 0 y 120 por 10 elevado a menos 3 segundos. El caso es que nos preguntan por el flujo magnético. Además, la pregunta es cómo calcular el flujo del campo durante dicho intervalo. Yo entiendo que es dar la expresión general. Si quisiéramos evaluar el flujo del campo tanto en 0, que valdría esto, como en 120 por 10 elevado a menos 3, pues sería evaluar el valor de t para ese instante de tiempo y se podría calcular. En otros problemas a veces preguntan la variación, entonces dada la expresión, la función del flujo, habría que hacer flujo final menos flujo inicial para ver esa variación de flujo. Pero en este caso dice calcule el flujo, yo creo que con esto está bien respondido a la pregunta. La fuerza electromotriz, como bien sabemos, viene dada por esta expresión, que en este problema se corresponde con la ley de Faraday, porque la causa que genera la FEM es un campo magnético variable, y la derivada pues es bien clara, menos 1,012 por 10 elevado a menos 3 pi Weber partido por segundo. Aquí está nuestra fuerza electromotriz, que en este caso es constante. En el apartado B nos piden dibujar en un esquema el campo magnético y el sentido de la corriente inducida en la espira.
Pues bien, como bien sabemos, el sentido de la corriente inducida viene dado por la ley de Lenz, que es el signo menos que aparece aquí en la expresión, y por lo tanto el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético que produce dicha corriente se opone a la variación de flujo. La función que nos da el flujo, que la tenemos aquí recuadrada, es una función creciente, linealmente creciente, por lo tanto el flujo a medida que el tiempo pasa aumenta, de modo tal que el campo magnético creado por la corriente inducida se tiene que oponer a ese aumento, por lo tanto quiere que disminuya. Como el campo magnético original, el negro, es saliente, para disminuir ese campo saliente hay que crear un campo entrante. Ahí tenemos nuestro campo magnético creado por la corriente y por la regla de la mano derecha, la corriente inducida pues tiene que girar en ese sentido. Sentido horario, ¿vale? Todo lo que yo estoy diciendo de palabras habría que explicarlo, sobre todo mencionar conceptos clave como la ley de Lenz, la oposición de la corriente del campo magnético inducido por la corriente a la variación de flujo, etcétera, etcétera. Pues bien, un problema cortito, sencillo. La parte complicada es entender que ese aumento lineal es que la función campo magnético se comporta como una función del tipo ax más b o mx más n, etc. Solo que dependiente del tiempo. Vamos con otro problema. En este caso nos dicen que la espira de 20 centímetros cuadrados se sitúa en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme de 0,2 teslas. Tenemos una situación similar. Al caso anterior. La espira no nos da ningún dato de si es cuadrangular, rectangular, circular. Bueno, pues yo la voy a suponer cuadrangular, como un cuadrado. De todas formas, conozco la superficie, que es 20 centímetros cuadrados. O lo que es lo mismo, dos por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. El campo magnético es un campo magnético uniforme de módulo 0,2 tesla. Bien, el apartado A, calcular el flujo magnético a través de la espira y explicar cómo varía el valor del flujo al girar la espira a un ángulo de 60 grados. Bien, al igual que como pasaba antes, tenemos un vector de superficie paralelo a B al inicio. B es paralelo a diferencial de S, o si se prefiere se puede poner también B paralelo a S. Por lo tanto, el ángulo que forman es de 0 grados. Tras un tiempo t, que ahora mismo no está especificado, B y S forman un ángulo alfa de 60 grados. Vamos a calcular el flujo. A mí, el ángulo que formen me da lo mismo para el flujo. Para lo que es calcular la expresión del flujo, sí será importante para el valor que tome el flujo. Por lo pronto yo tengo esta integral de superficie y el campo magnético es constante, no depende de la superficie. El ángulo que formen B y S, ya sea en el tiempo que sea, tampoco influye en la integral de superficie. Luego esto va a quedar una integral de superficie B coseno de alfa
diferencial de S. B coseno de alfa salen fuera de la integral. Y tendríamos BS coseno de alfa. Vamos a ver cómo varía el flujo. Pues el flujo va a variar en que tendremos un flujo inicial en 0, que será BS coseno de 0 grados, y tendremos un flujo en T, que será B por S coseno de 60 grados. Vamos a calcular los valores. Lo vamos a poner aquí arriba. (0,2) que vale el campo magnético por la superficie, 2 por 10 elevado a menos 3, es 4 por 10 elevado a menos 4 Weber. Y el flujo magnético en T va a ser 0,2 por el vector superficie, por la superficie, 2 por 10 elevado a menos 3, y ahora por el coseno de 60 grados. Como podemos comprobar, disminuye. El flujo magnético disminuye entre 0 y el valor T. ¿Por qué? Porque el coseno fluctúa, está acotado entre menos 1 y 1, y desde 0 a 60 grados el coseno es decreciente. Por lo tanto, el flujo decrece. ¿Cómo explicar esa variación del valor de flujo? Pues tal y como lo acabamos de decir, pues habría menos que escribirlo, ¿no? Al depender de un coseno, B y S son constantes, la función coseno es decreciente entre 0 y 60 grados, por lo tanto el flujo magnético decrece, y esa es la variación de flujo, que viene dada por el valor del ángulo. En el apartado B nos dice si el tiempo invertido en el giro es de 2 por 10 elevado a menos 3 segundos, es decir, ahora nos están dando el valor de T. ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz media inducida en la espira? Explique qué habría ocurrido si la espira se hubiese girado en sentido contrario. Vale. Fijaos que en este problema no es el cálculo directo de la fuerza electromotriz a través de la expresión general, que es la derivada, sino que nos están indicando el cálculo de una fuerza electromotriz media. Y esa caracterización nos invita a hacer un cálculo de este tipo. Le vamos a poner un signo, una recta encima de epsilon para indicar que es media, y será menos la variación del flujo magnético, una variación finita, variación de T. Y esto es phi de T menos phi de 0 partido T menos 0. Sabiendo que T vale 2 por 10 elevado a menos 3, tenemos los valores del flujo. Finalmente podemos obtener esa fuerza electromotriz media inducida. Si os fijáis, sale menos, paréntesis, menos 0,1. Porque el signo menos de la ley de Lenz no se nos puede olvidar, y esto de aquí, al ser una función flujo, la función flujo ser decreciente, pues sale negativa. De modo que el resultado final es 0,1 Weber partido por segundo. Esta es la fuerza electromotriz media. Es importante resaltar, esto no tiene que ver con el problema, pero fijaos que si nosotros tenemos la espira situada tal y como está en el esquema, calculamos el flujo, que nos ha salido 4 por 10 elevado a menos 4 Weber, y nos quedamos tal cual, nunca se va a producir una fuerza electromotriz. El motivo es
que para tener una fuerza electromotriz uno necesita una variación. La derivada del flujo tiene que ser distinta de cero. Que haya flujo no implica que haya fuerza electromotriz. Tiene que haber una variación de flujo en el tiempo. Ahora, eso sí, si esa variación desde 0 a 60 grados ocurre en este periodo de tiempo, vemos que hay una variación de flujo, luego hay una fuerza electromotriz. En concreto hemos calculado la media. Si nos hubiesen indicado el tipo de variación, pues se puede calcular la fuerza electromotriz directamente, ¿no?, desde la derivada. Si por ejemplo nos hubiesen dado la velocidad con la que gira la espira para formar un ángulo de 60 grados, la velocidad angular con la que gira la espira para formar un ángulo de 0 a 60 grados con respecto al campo magnético. Nos piden también explicar qué habría ocurrido si la espira se hubiese girado en sentido contrario. Bien, esto es quizás un poco más de detalle que otra cosa. En el caso que tenemos dibujado, al descender el flujo, porque aumenta el ángulo formado, por lo tanto tendríamos un campo magnético inducido que tendría que ir con esta dirección y sentido, porque al descender el flujo lo que va a tender es aumentar el flujo. Por lo tanto, el giro de la corriente inducida giraría en este sentido. ¿Qué ocurre si en vez de empezar desde 0 a 60, pues uno empieza a girar en sentido contrario? Pues en el fondo da un poco igual, porque el ángulo de giro lo puedes interpretar de la misma manera. Es decir, va formando un ángulo de giro que más te da que la espira gire. Si hacemos un pequeño esquema, imaginemos que este es el campo magnético. ¿No? Ahí estaría el campo magnético y ahora mi espira, yo lo dibujo así. A mí, ¿qué más me da? Incluso podemos hacer ¿qué más me da? Que gire en un sentido, es decir, que gire, por ejemplo, hacia allá, a que gire en sentido contrario. El ángulo que van a formar B y diferencial de S va a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces no tiene mayor importancia. ¿De acuerdo? Así que físicamente no iba a suponer nada. Sí puede darse el caso, podemos pensar, bueno, en vez de... ¿y si los ángulos son negativos? Y no es coseno de 60, sino que es coseno de menos 60. Da igual, porque el coseno no va a cambiar de valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tiene mayor importancia. No supondría ningún cambio. Bien, dejamos a un lado la inducción electromagnética y pasamos a estudiar movimiento de partículas en campo eléctrico, magnético. Nos dice que tenemos un protón que penetra en un campo eléctrico uniforme de 200 newton por coulombio, con una velocidad de 10 elevado a 6 metros por segundo perpendicular a dicho campo.
explique con ayuda de un esquema las características del campo magnético que habría que aplicar superpuesto al eléctrico para que no se modifique la dirección y sentido de la velocidad inicial del protón. Como tenemos un campo eléctrico uniforme, puede ser interesante suponer un sistema tipo placas plano-paralelas, aunque no es necesario. Hacia allá, de izquierda a derecha va mi protón, y voy a suponer que mi campo eléctrico es uniforme, tal que así. ¿Qué va a ocurrir? Pues como nosotros sabemos, el campo eléctrico siempre se dibuja de las cargas positivas hacia las negativas, las líneas de campo. De modo que el protón describiría una parábola en su trayectoria, si solamente hubiese un campo eléctrico. Sin embargo, tenemos un campo, queremos poner un campo magnético para que no sufra desviación. Tal y como he dibujado la trayectoria, vemos aquí, la fuerza eléctrica es evidente que va a ir en esta dirección y sentido. Para que no se desvíe, la fuerza magnética tiene que ir en la misma dirección pero en sentido contrario, para que al final haya un equilibrio de fuerzas, la sumatoria de fuerzas sea cero. Si la fuerza magnética apunta hacia abajo y la velocidad apunta de izquierda a derecha hacia la derecha, por la regla de la mano derecha, podemos determinar la dirección y sentido del campo magnético. Se puede ver que el campo magnético pues tiene que tener esta dirección y sentido. Tiene que ser saliente para que la fuerza magnética apunte hacia abajo. ¿Vale? Además, el módulo los vectores fuerza eléctrica y magnéticas tienen que cumplir que uno tiene que tener igual módulo, igual dirección y sentido opuesto. Y tal y como están descritos en el esquema. Vamos a calcular, que este sería el apartado A, todo esto era el apartado A, vamos a calcular ahora en el apartado B el valor de dicho campo magnético. Como la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza magnética, la fuerza eléctrica es Q por E, la fuerza magnética es Q, B vectorial por B. Lo que ocurre es que la velocidad y el campo magnético lo hemos puesto perpendicular, de modo que esto es QB seno de 90 grados, que es 1. Esto es la ley de Lorentz y esta es pues la ley de Coulomb. Un poco de memoria, ¿vale? Finalmente las cargas se me van, me queda que el campo eléctrico tiene que ser igual a B por V y el campo magnético, que es lo que nos piden, será E partido por V. Como nos proporcionan ambos valores, pues basta dividir 200 entre 10 elevado a 6. Resultado, 2 por 10 elevado a menos 4 teslas. Como vemos, este dispositivo es el típico de selector de velocidades. Y las preguntas
con la que termina el apartado B es si se modificaría el resultado modificando el protón por un electrón. Al cambiar el protón por un electrón, se invierten los sentidos de las fuerzas. Sigo teniendo el electrón ante un campo eléctrico uniforme que apunta hacia arriba, ¿no? Su trayectoria sería así, tal y como viene dibujada. ¿Por qué? Porque recordemos que las cargas negativas ante un campo eléctrico uniforme siguen el sentido contrario al que seguiría un protón, una partícula cargada positivamente. Entonces la fuerza eléctrica iría hacia abajo. Yo querría que mi fuerza magnética fuera hacia arriba. Y da la casualidad de que por la ley de la mano derecha, la regla de la mano derecha, para una carga negativa, el campo magnético también seguiría la misma dirección y sentido que para una carga positiva, si queremos que ahora la fuerza magnética vaya en sentido contrario. Vemos que ante la misma situación de los campos de dirección y sentido, seguiríamos teniendo un selector de velocidades porque la fuerza eléctrica y la magnética invertirían ambas su sentido. ¿Vale? Se invierten las fuerzas, pero como el selector de velocidades, es decir, la expresión esta que tenemos aquí, que muchas veces se llama pues, la expresión del selector de velocidades, o simplemente la expresión que nos relaciona la velocidad y los módulos de los campos, no depende de la masa ni del tipo de carga. El resultado es igual que con el protón. Es decir, el electrón al final atravesaría el dispositivo sin desviarse. No lo hemos escrito aquí, pero por si acaso, nosotros lo que queremos es un equilibrio de fuerzas. Lo hemos dicho, pero no lo hemos escrito. Pues bien, un problema también muy sencillo, un poco para recordar el movimiento de partículas. Vamos a hacer por último otro problema también muy interesante que conecta con otros aspectos también del movimiento de partículas en campo eléctrico y magnético. Tenemos un protón, un deuterón, que nos viene la expresión, o sea, la fórmula que lo determina, y una partícula alfa, acelerados desde el reposo por una misma diferencia de potencial V. Las tres partículas penetran posteriormente en una región en la que hay un campo magnético uniforme B perpendicular a la velocidad de las partículas. ¿Qué relación existe entre las energías cinéticas del deuterón y del protón? ¿Y entre las de la partícula alfa y el protón? Bien, vamos primero a determinar cada una de las tres partículas. El protón sabemos que es una partícula cargada positiva
que si hablamos en términos de núcleos, podemos representarla así. Es decir, que su número másico es 1, su número atómico es 1, es decir, solo un protón de un átomo de hidrógeno, que solo tiene un protón y además está cargado positivamente porque ha perdido el electrón. Es decir, un núcleo de hidrógeno de protio, es decir, sin neutrones, que ha perdido un electrón, es lo mismo que un protón. Un deuterón es un núcleo de hidrógeno que ha perdido su electrón, está cargado positivamente, tiene un protón, evidentemente, porque es un núcleo de hidrógeno, y además tiene un neutrón, por eso tiene un número másico de 2. Y la partícula alfa se representa muchas veces así, con una letra alfa. Es bastante más grande porque es un núcleo ya de helio, tiene 2 protones y 2 neutrones. Y ha perdido evidentemente sus electrones, los 2 que tiene el helio, para ser una partícula cargada positivamente. De ahí que nos vengan las relaciones de masas. Fijaos que aproximadamente, porque no es totalmente exacto, la masa de la partícula alfa, que está formada por 4 nucleones, es decir, por 2 protones y 2 neutrones, es 4 veces la del protón y 2 veces la del deuterón, que está formado solo por 2 partículas, un protón y un neutrón. La masa del protón y la masa del neutrón son prácticamente equivalentes y en muchos modelos se pueden considerar partículas de masa idéntica. Bien, ¿cómo podemos relacionar? Vemos que este problema de entrada pues tiene un componente exótico distinto al que estamos viendo siempre con protones y con electrones. La pregunta de cómo relacionar las energías cinéticas, primero debemos ver la expresión de la energía cinética depende de la masa y depende de la velocidad. Y todas las partículas, las 3, han sido aceleradas desde el reposo por una misma diferencia de potencial V o delta V. Recordemos que teníamos que la variación de energía potencial eléctrica era el valor de la carga por la variación de potencial eléctrico. Entonces, dentro de un campo eléctrico, como el campo electrostático que nosotros estudiamos es conservativo, tenemos que la variación de energía cinética puede ser igual a Q por delta V. Puesto que, entendiendo que no actúan fuerzas externas, la energía potencial, la variación es equivalente a la variación que tiene lugar de energía cinética. Esto de aquí, ¿no? Todo este recordatorio, resumen, como se llame, como lo queramos llamar, tenemos que tenerlo en cuenta. Ya lo utilizamos en electrostática y en algunos problemas de magnetostática a veces lo necesitamos. Recordemos que en selectividad se da por hecho que se conocen todos los temas, entonces puede haber fusión o mezcolanza de temáticas, aunque en general suelen estar bien diferenciadas. Pues vamos a relacionar. ¿De acuerdo? Ya solo para la carga va a haber diferencias. Porque claro, la variación de energía cinética va a depender, este delta V es constante para todos, pero la carga sí difiere. Tenemos entre el protón y el deuterón la carga es la misma, pero
entre la partícula alfa y los otros dos difiere. Y para el caso de las masas, pues también hay diferencias. Entonces tendríamos primero analizar deuterón versus protón. Tenemos que la masa del deuterón es 2 veces la masa del protón. Y la carga del deuterón es igual a la carga del protón. Luego, en el lado derecho del miembro de la expresión recuadrada, Q por delta V, eso va a ser igual tanto en la energía, tanto para el deuterón como para el protón. Eso quiere decir que se van a acelerar, en principio van a estar expuestos a una variación energética igual. Pero como las masas son distintas, tendríamos por un lado que la energía cinética del deuterón va a ser 1/2 masa del deuterón por velocidad al cuadrado y la energía cinética del protón va a ser 1/2 de la masa del protón por la velocidad del protón al cuadrado. Sin embargo, como Q delta V es la misma en ambas, entonces se tiene que cumplir que la variación de energía cinética en el deuterón tiene que ser igual a la variación de energía cinética en el protón. Pero, aunque eso no lo indica, es importante darse cuenta que la velocidad que va a adquirir el protón va a ser mayor que la velocidad que va a adquirir el deuterón. ¿Por qué? Porque la masa del deuterón es 2 veces la del protón. Por lo tanto, eso influye en el cálculo, porque si la energía cinética de ambas es la misma, pero las masas son distintas, las velocidades también tienen que diferenciarse. En el problema no te pide esa relación entre las velocidades, te pide la relación entre la energía cinética. Pero bueno, yo lo he añadido aquí, aunque no hemos calculado exactamente, se podría calcular, se comparan, se puede ver cómo de diferente es la velocidad de una y de otra, en función de la variación en las masas. Pero queda interesante mencionarlo aunque sea para que no caigamos en el error de pensar que van a tener la misma velocidad, que siempre asociamos energía cinética a velocidad, que es correcto, pero no la misma energía cinética siempre conlleva la misma velocidad. Hay que tener en cuenta también la masa. La otra relación, que sería partícula alfa versus protón, vamos a tener la masa de la partícula alfa es 4 veces la masa del protón, luego va a costar acelerarse con una velocidad mucho más energía que para un protón. Y en cuanto a carga, también tiene más carga. Entonces, tendríamos que la energía cinética de la partícula alfa es 1/2 m alfa v alfa al cuadrado, y la del protón tenemos que Q alfa
es 2 veces QP delta V y QP delta V para la energía cinética del protón. Entonces tendríamos que la energía cinética de la partícula alfa partido la energía cinética del protón va a ser igual a 2QP delta V partido QP delta V. Luego la energía cinética de la partícula alfa va a ser igual a 2 veces la energía cinética del protón. En este caso hay una variación. Es distinta la energía cinética que adquiere cada una ante la misma diferencia de potencial. ¿Cuál adquiere mayor velocidad? Pues bueno, también habría ahora que calcularlo, porque es 2 veces, pero claro, la masa sí es 4 veces. Pero evidentemente no van a tener la misma velocidad, eso ya está claro. La igualdad de energías cinéticas pues no van a tener la misma, aunque sean también masas distintas. Bien, vamos a ver el apartado B, que nos dice lo siguiente. Si el radio de la trayectoria del protón es de 0,01 metros, calcule los radios de las trayectorias del deuterón y de la partícula alfa. Aquí tenemos un caso que queremos calcular trayectorias y sabemos que como el campo magnético es perpendicular a la velocidad de las partículas, entonces la fuerza magnética actúa como una fuerza centrípeta. Tenemos una situación tal que así, que podemos despejar. Nos está pidiendo el valor del radio. Entonces, el radio de la trayectoria va a ser m por v partido q por v. Ahora tenemos que el radio nos dan de dato que el radio del protón es 0,01 metros. No tenemos el valor de B, ni el valor de Q, ni el valor de M, ni el valor de V. Solo tenemos la relación entre las masas y estas expresiones que hemos extraído en el apartado A. Bien. Vamos con el deuterón. El radio del deuterón va a ser masa del deuterón, velocidad del deuterón, Q del deuterón por V. Lo que ocurre es que hemos visto aquí antes que la carga del deuterón es la misma que la del protón y la masa del deuterón es 2 veces la masa del protón. Por lo tanto tenemos 2 veces la masa del protón, la velocidad del deuterón, carga del protón, V. Falta determinar la velocidad del deuterón. Antes no lo hemos hecho porque no nos lo pedían, pero ahora vamos a tener que calcular. A ver cómo de diferente es la velocidad del deuterón con respecto a la del protón. Tenemos que la energía cinética del deuterón es la misma que la del protón. 1/2 de la masa del deuterón
se nos van las masas del protón y 2 veces la velocidad del deuterón al cuadrado va a ser igual a la velocidad del protón al cuadrado, o lo que es lo mismo. La velocidad del deuterón es 1 partido raíz de 2 velocidad del protón. Luego ya podemos sustituir aquí el radio del deuterón, que era 2 masa del protón, velocidad del deuterón partido Q del protón por B, 1 partido raíz de 2 por 2 masa del protón, velocidad del protón partido Q del protón y por B. El radio del deuterón es 2 partido raíz de 2 radio del protón. Como el radio del protón es 0,01, el radio del deuterón es 0,014 metros. Vemos que hay que tener muy claro las sustituciones y demás. Y ahora vamos con la partícula alfa. El radio de la partícula alfa será la masa de la partícula alfa, velocidad de alfa, Q de alfa, B. La masa de la partícula alfa es 4 veces la masa del protón y la carga es 2 veces. Entonces tendríamos aquí 4mp V alfa partido 2qp por B. Lo que es lo mismo, 2 masa del protón, velocidad alfa partido Q del protón por B. Tenemos que ver el valor de la velocidad de alfa con respecto a la velocidad del protón. Las energías, una es el doble que la otra. Este 2 se va con este 2. Nos queda 1/2, 4 veces la masa del protón V alfa al cuadrado tiene que ser igual a mp vp al cuadrado. La masa del protón se va, 4 entre 2 queda un 2 y de nuevo la velocidad de la partícula alfa va a ser igual a 1 partido raíz de 2 velocidad del protón. De modo, vamos a poner aquí el radio de la partícula alfa va a ser 2 partido raíz de 2 un 2 que ya teníamos, partido raíz de 2 masa del protón, velocidad del protón, partido Q del protón por B. Nos sale un resultado igual que antes, que es el radio del deuterón, que va a ser igual a 0,014 metros.
no sale exactamente lo mismo. ¿Por qué no sale lo mismo? Pues bueno, como la carga de la partícula alfa es el doble que la del deuterón o que la del protón, y la masa es 4 veces o 2 veces, pues al final se van cancelando unas cosas con otras y sale, aunque a priori uno no lo piense, salvo que pudiera haber cometido algún error al sustituir, que no lo parece, pues queda la expresión que decimos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Este problema prácticamente no hay que usar la calculadora para nada, todo va de relaciones, todo va de comparativas. Es un problema muy completo y la verdad que con mucha cuenta parcial para llegar al resultado hay que tener cuidado porque se pueden cometer errores con mucha facilidad.